Muy bien, feliz sábado. Sabe que estaba pensando, en mes de septiembre no pude predicar acá. Mes de octubre también, las mujeres también invadieron acá. ¿Ya? Y ahora después de 2 meses vuelvo a estar con ustedes en este sábado, hoy de mañana, en la ciudad de jóvenes con el tema. Después tenemos la junta que tenemos que hacer, ¿ok? Quién sabe será la última de este año. El martes yo estuve en el médico para hacer una revisión, y cuando me dijo, mira, tus pulmones están bien, estás bien, hiciste bien el tratamiento, me quedé tan contento, feliz, porque pasé unos días muy difíciles. Me recordaba de ti, Marcelo. Quería llamarte, ver un enfermero, pero los hombres nosotros somos así. Después de 3 días sin comer nada, que estaba mal, entonces me rendí y dijo, no, me voy al médico, porque me voy al hospital. Ya estaba pensando que me estoy yendo acá, y me recordaba de una música, cuando mis padres salieron de Perú, que se iban a tierras lejanas, a un país donde nadie le espera, donde nadie sepa que yo muera. Y ahí, y donde nadie por mí llorará. Y yo me recordaba de eso, no, eso no va a ocurrir conmigo acá, en Argentina. Me fui al hospital, llegué deshidratado, me dieron 1 litro de suero y más un tratamiento, neumonía. Gracias a Dios, yo soy bueno, me recuperé. Ya estamos acá con ganas de continuar predicando el Evangelio. El sábado pasado empezamos una semana de oración en Balsa de las Perlas. Hicieron una vigilia a las 8, a las 3:30 de la mañana. Y de lunes al jueves ellos escogieron ese horario para, yo hacía de las 5:30 de la mañana, hacía un culto de mañana, y de noche a las 20, a la tarde de nuevo otro culto. Ayer terminamos. Llegué a mi casa como a las 12:30 de la noche ya. Salimos de allá como a las 2. Los hermanos contentos. De ahí, de esa semana, para el día 21, que nosotros vamos a tener en Balsa de las Perlas, alquilé una chacra. A las 4 de la tarde empezamos. Ahí vamos a tener un gran bautismo. Solamente de Balsa de las Perlas vamos a tener 7 bautismos. Hasta ahora estamos con 17 y ahora estamos empezando en Limay. A la noche vamos a tener una vigilia en Limay, de nuevo. De lunes al jueves de mañana, a las 6 de la mañana con ellos, y de noche predicando también, ¿verdad? Y estoy pensando hacer eso acá, pero voy a hablar con la junta primero. Si aceptan, si quieren, si no, vamos a otro lugar, no hay problema, ¿verdad? Pero quiero dar esa oportunidad. Entonces imaginen que yo salí de esa enfermedad y vine con ganas de trabajar, porque este mes de noviembre me voy hasta el final del mes, hasta el 28, todos días de mañana, de noche, trabajando y haciendo. Pero lo más importante es esto acá. Esto acá es la palabra de Dios. Esto tiene que estar acá, en el corazón, en la mente. Esto tiene que mover nuestra vida. Y Dios va a hablar con nosotros. Porque cuando me recuperé, estaba pensando, ¿qué voy a predicar? Me vino esto en mi mente, lo que voy a predicar esta mañana. Entonces, los que nos oyen en la radio, prestan atención. Vamos a 1 de Reyes, capítulo 18, versículo 36. Capítulo 18, 36 de 1 de Reyes. El capítulo 18 habla de una historia de un hombre llamado Elías en el Monte Carmelo. Una historia linda. Ahora yo quiero leer solamente la oración de Elías. Miren qué oración linda. Qué cosa linda. Cómo Dios se manifiesta después de la oración. Cómo Dios responde de una manera fantástica, maravillosa. Cuando dice así: cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías
Y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac, de Israel, sea yo manifiesto que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que me conozca este pueblo, que tú, Jehová, eres el Dios, y que tú haces que su corazón se vuelva a ti. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y hasta lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se prostraron y dijeron: Jehová es el Dios. Jehová es el Dios, dijo el pueblo. Qué lindo, ¿no? Ahora en el capítulo 19, también Elías ahora está en un monte, el monte Horebe. Y el versículo 9, voy a leer solamente el versículo 9, después vamos a leer lo demás, pero por la introducción. El versículo 9 dice así: allí se metió en una cueva cuando llegó al Horebe. Dando paso la noche, llegó a él la palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Bueno, dos montañas, dos montes diferentes. Uno, el monte Carmelo. El otro, el monte Horebe. En los dos montes, en Carmelo y en Horebe, estaba Dios. Estaba Dios. El mismo hombre que estaba en Carmelo, ahora también estaba en Horebe. Interesante. Solo que hay una diferencia. En el Carmelo se ve Dios se manifiesta con poder. De ese fuego quema hasta el agua que estaba encharcado ahí, todo se lambe todo, se quema todo el holocausto. Y en el Horebe se ve Elías que se metió en una cueva y se escondió ahí, porque había estado en depresión incluso. Bueno, en fin. ¿Qué pasó? Si Dios era el mismo, si el hombre era el mismo, no estamos hablando de un hombre que primero pasa por un momento difícil y después viene y tiene una experiencia grandiosa con Dios. Estamos hablando de un hombre que tuvo un momento lindo y maravilloso con Dios, y después vemos un hombre que se esconde en una cueva y quiere la muerte. Alguien que estaba acá y se vino acá. No alguien que estaba acá y se fue acá. ¿Qué pasó con Elías? ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? Yo leí Profetas y Reyes, capítulo, página 100 y... la página es 123, parágrafo 2, que dice así. Miren lo que ella escribió. Mientras Elías no aprendiese, miren la frase, no aprendiese a confiar plenamente en Dios. Esta es la frase. Y ese es el tema de esta mañana. Confiar plenamente en Dios. No podía completar su obra. Dios no podía. En favor de aquellos que habían sido seducidos al punto de adorar a Baal. Dios no podía completar su obra porque Elías no tenía una confianza plena en Dios. Y dice más: el triunfo señalado que había alcanzado en las alturas del Carmelo había preparado el camino para otras victorias. Entonces, de ese triunfo del Carmelo, ahora ya venían otras victorias.
aún mayores todavía, mayores que del Carmelo. Pero la amenaza, miren, la amenaza de Jezabel había desviado a Elías de las oportunidades admirables que se le presentaban. Era necesario hacer comprender al hombre de Dios, miren, hacer comprender al hombre de Dios la debilidad de su posición, debilidad de su posición actual en comparación con el terreno ventajoso que el Señor quería que ocupase. Busqué en el diccionario español la palabra plenamente, el significado, y dice enteramente. Hasta que Elías no confiase enteramente en Dios, ¿ya? O completamente, y dice por los cuatro costados, o absolutamente, o totalmente, totalmente, o dice no aprenderse a confiar totalmente o absolutamente en Dios. Saben, yo me quedé pensando en una cosa muy interesante. A veces nos ya ocurrió en nuestra vida, en algún momento de nuestra vida cristiana, tenemos una experiencia como el Monte Carmelo. Un Dios que se manifestó, un Dios que vino con fuerza, un Dios que hizo algo maravilloso, un Dios que nos llenó de alegría, un Dios que hizo una cosa que maravillosa. Dicen, Dios realmente existe. Pero muchas veces nos quedamos mirando para atrás. Dicen, un día Dios en tal lugar, en tal fecha, hizo eso. Pero aquí no estamos hablando del Monte Carmelo, estamos hablando de un Monte Oreb también, porque la vida continúa. Y si yo me quedo solamente con un día, porque Dios se manifestó y fue maravilloso, pero ahora en el presente yo me encuentro en una cueva, algo está mal. Y saben que algunos viven su cristianismo de esa manera. Viven del pasado, porque un día pasó eso, porque un día Dios hizo eso en mi vida, porque un día, pero raramente se escucha en el presente lo que Dios está haciendo hoy, en este momento en mi vida. Y eso estaba ocurriendo con Elías, y él se sintió así amenazado por una mujer llamada Jezabel, y empezó a huir y quería morir por las amenazas. Y algunas veces nosotros vemos la victoria de Dios, pero se levanta y siempre se va a levantar el mal, la oposición, lo que se viene siempre con nosotros, porque Él ve que Dios quiere nos usar y darnos más victorias, como quería hacer con Elías. Y entonces se levanta con amenazas, y ahí dijo, no, yo no puedo continuar, porque en mi empleo me están amenazando por el sábado. Uy, no puedo continuar, porque mi familia toda se puso contra mí. Uy, no puedo continuar, porque algún tipo de amenaza nos viene, y siempre a todos, conmigo y con todos. ¿Y cuál es la reacción? La reacción es esconderme en una cueva o confiar plenamente en Dios. Esta es la pregunta. Ahora, una cosa que yo siempre busco en mis predicaciones es enseñar. Yo le hablé otras veces. La otra vez que yo hablé para los hombres ahí, cuando vi el programa de mujeres, yo hablé sobre Abraham. Y llegó al punto
que cuando él llevó a su hijo Isaac al sacrificio, llegó a una fe plena y completa. Él tuvo fe cuando salió de su familia. Y muchas veces nosotros no entendemos eso. Tener fe es una cosa. Tener una fe plenamente, absoluta, completa, total, es otra. ¿Entienden? Cuando Elías estaba en el monte Carmelo tenía fe, y cuando oró y Dios le respondió. Tenía fe, pero no tenía una fe completa. Y por eso Dios permitió que viniera la amenaza para que su fe se hiciera plena, para que él pudiera obrar más a través de su vida para llevar a ese pueblo a volverse para él. Pero no, falló, huyó, se escondió en una cueva. Entonces, cuando yo digo así, ¿tenemos fe? Sí, tenemos fe. Ahora la pregunta es, ¿qué fe? ¿Completa? ¿Plena? ¿Absoluta? ¿Entera? Esta es la pregunta. ¿Y cómo yo sé que si tengo una fe así? Les voy a decir cómo. Cuando cualquier amenaza que ocurre, ¡oh!, ¡qué miedo! Y a mí me llama la atención que cuando algo ocurre, oh, que ahora, que no sé qué, uy, Señor, qué miedo, Jesús está por volver. Pero que se mueven a través del miedo. Y eso demuestra que no hay una fe completa. Ah, porque viene la ley dominical, que están ahí, ya está para firmar. Y tenemos, hermanos, que levantarnos ahora. Eso se dice que no es una fe completa. No es una fe plena. Es movida por el miedo, por la amenaza. Otro ejemplo. Yo cuando era niño vivía en San Pablo. Había una chica que el demonio lo poseía, lo saben, bien flaquita. Y mi padre era un hombre fuerte y otros más lo agarraban de 8, así, no lo contendía. Y yo me acuerdo que cuando se manifestaba mucho y demoró mucho, yo me acuerdo que la iglesia empezó, cuando venía ese momento, empezó a llenarse. Los cultos del miércoles de oración se llenaban. Y yo aprendí una cosa de niño con eso. ¿Sabe por qué? Porque el diablo le está metiendo miedo a la iglesia. Porque empezó a acusarle sus pecados, a decir, ¿qué estás hablando? Tú escuchas mis músicas, tú miras mis novelas. Y yo escuché eso. Él lo sabe y le hablaba así cuando alguien se atrevía. Y le a los hermanos, ay, tenemos que consagrar más buscar a Dios. ¿Sabe por qué es eso? Porque no es una fe completa, movido por las amenazas. O puede ocurrir al contrario. Si estoy haciendo alguna cosa para Dios en la iglesia, algo ocurre, algún problema, no voy más, no quiero más. ¿Ah? No quiero más ese cargo, ya no quiero, no, ni me hable de la iglesia, no quiero más. Se va a una cueva y se queda ahí en la cueva. Y así pasa. Y es lo que pasó con Elías. Y demuestra que cuando alguien se va a la cueva, demuestra que no tiene una fe completa, plena. Y lo que Dios necesita hoy, en los días que estamos viviendo, es hombres, mujeres, niños, niñas, jóvenes, con una fe completa, plena. Porque sin esa fe completa y plena, no vamos a resistir por los momentos que se aproximan. Y Dios quiere hacer grandes cosas en nuestro medio, en medio de su pueblo, dar victorias en sí, demostrar que Él existe para otros que no lo conocen a través de nosotros, pero Él lo hará cuando tuviéramos una fe completa. Cuando algunos dicen así, bueno, yo tengo el Espíritu de Dios. Sí. La pregunta es, ¿pero estás pleno del Espíritu de Dios? ¿Pero estás lleno
del Espíritu de Dios? Pero Él tomó cuenta de todo tu ser, el Espíritu de Dios. Esta es la pregunta. Porque si nosotros en nuestro cristianismo continuamos con una fe incompleta o un espíritu que todavía no está pleno en nosotros, no vamos a llegar a donde un día elegimos llegar, a la vida eterna con el Señor Jesús. Por eso que vivimos en tiempos difíciles y por eso que el Señor permite que pasemos por algún momento difícil en la vida para desarrollar en nosotros una fe plena. Y en el versículo 10 del capítulo 19 de 1 Reyes dice, miren lo que respondió Elías. Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová. Miren lo que él dice. Miren lo que ella dijo antes cuando leí, para mostrarle que había una debilidad en él. Pero ¿cómo él se pone? Celoso, fiel. Él se pone en una posición: yo tengo un celo, Señor, yo siento tan obediente, tan celoso por ti, una persona especial. Mira cómo él se pone. Y después dice así: a Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto. ¿Y saben? Le pone la culpa, ¿sabe a qué? A la iglesia, a los otros. Él se pone en una posición de santulón, podemos decir así, del mejor santulón, y lo pone a los otros con culpa. Tu pueblo no quiere nada con nada, esa gente está perdiendo tu tiempo, pastor. Ese no es un pensamiento correcto, no es un pensamiento. Cuando nosotros miramos los hijos de Dios y el pueblo de Dios y pensamos: no quieren nada con nada, no es un pensamiento correcto. Elías lo pensó así y dijo así: y han matado a espada a tus profetas, solo yo he quedado. Miren lo que él dice: solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Como dice así: el único fiel acá en esta iglesia soy yo, porque los otros todos, como me enseñaron una frase, están todos al horno, ¿sabes? Todos, pero el único que sobró, yo. ¿Sabe que algunos se ponen en esa posición dentro de la iglesia? Cuando hablan los defectos de los otros: mira él lo que hace, mira lo que hace, pero yo no. Es así. Y Elías respondió de esa manera y dijo así: y me buscan para quitarme la vida. Interesante. ¿Sabe qué él estaba diciendo? Ya estaba poniendo la culpa al pueblo, y ahora estaba poniendo la culpa ¿a quién? A Dios, indirectamente. ¿Sabe por qué, Señor, me quieren quitar mi vida? Porque fui a hacer la misión que me pidiste, porque fui a enfrentar a este pueblo, porque fui a hacer lo que me correspondía y lo hice bien, fui fiel. Y ahora, de esa manera que recibo el pago, me quieren sacar la vida. ¿Ah? Yo ya conocí en mi ministerio personas así. Señor, me dijeron: pastor, yo cuántas cosas hice por la iglesia y ahora no me dan ni bolilla, y ahora me desprecian. ¿Ah? Y indirectamente, ¿sabe qué dice? Yo no voy a la iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué no voy a la iglesia? Porque en la verdad yo quise hacer una cosa por ti, cumplir la misión. Yo fui a cumplir y ahí me pasó tantas cosas malas. Mejor apartarme. Yo ya escuché mucho eso en mi vida. La posición de Elías en una cueva. Versículo 11: Jehová le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Mira lo que es Dios, le dice. Ven,
ven a mi presencia, Elías, ven a mi presencia. Porque cuando vamos a la presencia de Dios, y no de hombres, de Dios, hay el cambio de pensamiento y de vida. Y eso es lo que Dios quería. Para de esconderte, de alejarte de mí, ven a mi presencia. En ese momento pasaba Jehová y un viento grande y poderoso rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Tras el viento hubo un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Tras el terremoto hubo un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego se escuchó un silbo apacible y delicado. Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto, salió y se puso a la puerta de la cueva. Entonces le llegó una voz que le decía: ¿qué haces acá, Elías? Esto que me emociona, porque algunas veces nosotros pensamos que para salir de la cueva Dios va a tener que hacer una grande manifestación, que Dios va a tener que traer un gran predicador, o tiene que hacer una cosa muy fuerte para que me mueva, para que me saque de la cueva. Pero no. ¿Qué dice que primero vino? Un viento que rompía hasta las peñas. Eso es muy fuerte, un viento muy fuerte. Esa semana probé un viento acá, ¿no? La tenía cargada una caja y con la caja pesada todavía seguía así, ¿ah? Pero este viento lo veo que es peor, lo que es de acá de Patagonia, porque este rompía las peñas, movía con las piedras, un viento muy fuerte. Pero dice la Biblia bien claro, Dios no estaba en ese viento grande y fuerte. Después dice la Biblia que hubo un terremoto, un gran terremoto, pero Dios no estaba en el terremoto. Después dice la Biblia que había un gran fuego, un fuego que vino. Y dice la Biblia que Dios no estaba en el fuego. Pero cuando viene un silbo delicado o una brisa se dice, ¿no? Bien suavecita, ahí en esa brisa silenciosa, Elías escuchó la voz de Dios, se sintió en la presencia de Dios y salió de la cueva. ¿Sabe qué es eso? Dios trabaja de una manera silenciosa. Si alguno de nosotros esperamos bulla dentro de la iglesia, si estamos esperando algo grandioso, vámonos a esperar y nunca va a ocurrir. Porque Dios trabaja en el silencio. Porque Dios trabaja de una manera diferente. Y para salir de la cueva, no esperes grandes cosas, pero busca encontrar con Dios en el silencio. En el momento más sencillo, en lo más simple, en lo más que tú no lo imaginas, ahí Dios se quiere manifestar a vos. Ahí donde Dios te quiere hablar alguna cosa. Y ahí donde Dios te va a sacar de la cueva. Pero algo sencillo, silencioso, tranquilo. Es por ahí. Y finalizando, el Señor le dice: todavía tengo una misión para vos. Tienes que ungir ainda un rey. Y tienes que dejar algo en tu lugar, Eliseo. Hay una misión todavía, Elías. No terminó por acá. Y aquí está. El cristianismo es real y verdadero cuando yo sé, y yo solo sé, cuando voy a la presencia de Dios. Y lo vimos eso en la lección de la semana pasada, retrasada.
que cuando nos acercamos a Dios, Dios nos habla a nosotros y nos muestra su voluntad y nos dice, vamos a hacer esto. Entonces, cuando nosotros entendemos la misión que Dios me dio, salimos adelante. Ayer yo escuchaba una hermana que decía en un momento de testimonios, y decía así, yo oraba pidiendo cosas para mí, pero entendí que tengo que orar pidiendo bendiciones para los otros. Porque esta es la misión, ser una bendición para otros. Yo no estoy en esta iglesia para que Dios me bendiga, que venga todo, no. Es para que Dios bendiga a otras personas. Yo tengo que entender la misión. Cuando yo encuentro en el silencio y Dios me dice, tu misión es esta, la vida cristiana toma otro sentido. Otro sentido. Tengo una misión. ¿Cuál es la misión que Dios me dio a mí? ¿Cuál es la misión que Dios te dio? Y eso te va a ayudar mucho en tu vida cristiana. ¿Qué Él quiere hacer con tu vida? O a través de tu vida. ¿Qué Él quiere hacer? Cuando lo entiendas y lo vivas, tú lo vas a saber. ¿Qué diferencia es el cristianismo? Porque ahí paramos de venir y sentarnos y escuchar y decir sí, pero no hacer. Ahí es diferente. Que Dios pueda manifestarse en nuestra vida, en el silencio, pero que tú lo puedas buscarlo y encontrarlo y entender lo que quiere la misión para Dios. Vamos a orar. Querido Dios, nuestro Padre maravilloso, ya tuvimos nuestro Monte Carmelo, pero ya tuvimos también nuestro Monte Oreb. Pero no quieres que quedemos ahí, en la cueva, quieres sacar. Porque tienes mucho más cosas a hacer, mucho más obras a hacer a través de nuestras vidas. Y nosotros vamos nos escondiendo, o vamos diciendo, por las amenazas, por los problemas, o por la iglesia que no se mueve, en fin, excusas de hombres. Pero tú no estás importado con eso. Lo que tú quieres es que vayamos a ti, nos acerquemos, estar en tu presencia para escuchar tu voz bien clara diciendo, yo quiero esto, que tú hagas esto, yo te quiero utilizar para esto. Esto es la vida cristiana. Y tú tienes mucho para hacer y deseas. Quieres hijos y hijas con una fe más plena, más completa, más absoluta, más entera. Quieres hijos más llenos de tu espíritu. Eso es lo que deseas. Y nosotros estamos acá, recibiendo el mensaje. Cabe a nosotros por decisión propia decir, sí Señor, yo quiero eso, algo más completo, o quedarme en la cueva. Ayúdanos a salir en nombre de Jesús. Amén.